Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la cordial bienvenida a una nueva transmisión desde la página de Facebook del Hospital General San Juan de Dios. Hoy nos encontramos realizando este webinar en conjunto con el doctor Edwin Calgua. Él es médico epidemiólogo del Hospital General San Juan de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar el tema fin de año en pandemia, prevención de casos de COVID-19. Doctor, lo dejo para que pueda darnos unas palabras de bienvenida. Hola, soy el doctor Erwin Calvo, epidemiólogo clínico, quien actualmente está en el Departamento de Epidemiología del Hospital General San Juan de Dios, y es para mí un verdadero gusto poder estar con ustedes. Sabemos de la importancia que tiene el COVID-19 durante esta pandemia y en Guatemala hemos vivido tiempos difíciles y lo importante de esta transmisión es hacerle ver a la población cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas que pueden tomar para poder pasar unas fiestas de fin de año de una manera segura y confiable. Vamos a proceder a realizar una serie de preguntas al doctor para que él nos pueda apoyar de esta manera a poder conocer más del COVID-19. Vamos a entrar de lleno con las preguntas, doctor. Y la primera sería, a su percepción de epidemiólogo, ¿cuál es el comportamiento o la situación actual de la pandemia COVID-19 en Guatemala? Bien, actualmente ya estamos viendo que el número de hisopados se ha incrementado en esta época que es cercana ya a la Navidad, así como que el número de hisopados más o menos ha rondado en un 20% que llegan a estar positivos, lo cual es más elevado de lo que habíamos visto en los últimos meses. Es una conducta esperable ante el hecho de que es una época navideña cuando estamos acostumbrados a realizar actividades como son convivios o reuniones, tanto familiares como con personas que queremos, o que solemos salir a disfrutar de alguna actividad de vacaciones fuera de nuestros hogares. Entonces, digamos, la conducta que hipotéticamente habíamos desde un buen tiempo atrás esperado que se diera, y es lo que está haciendo, un número pues aumentado de personas haciéndose hisopados, y además de eso, pues un número aumentado de personas que sus hisopados están saliendo positivos. Perfecto, doctor. Y como autoridades, ¿qué recomiendan ustedes en estas épocas navideñas? Porque es ahora donde vemos que se está dando ese incremento que usted mencionaba hace un momento. Bueno, en realidad la recomendación global de todos los ministerios de salud, de gobiernos, incluyendo el nuestro y el Ministerio de Salud, es no realizar ningún tipo de reunión, especialmente estos que se llaman convivios. En este caso es tan categórica la recomendación que se hace, porque definitivamente esto crea espacios donde podemos crear contagios y una cadena de contagios que puede muy rápidamente llegar a diferentes grupos que son altamente vulnerables. En una época donde solemos ser muy cariñosos, donde no solo nos quedamos con el hecho de saludar, sino queremos abrazar, queremos besar, y eso crea el contacto, que es el primer mecanismo de contagio que tiene COVID-19, que desafortunadamente es el contexto que tenemos presente y que es real y que existe en la actualidad global y en Guatemala. En Guatemala. Doctor, y suponiendo que las personas pues hacen caso omiso a esa recomendación de limitar el contacto con muchas más personas, ¿qué se podría hacer y qué podríamos decir que está permitido en ese tipo de reuniones? Porque uno puede decir, bueno, me voy a reunir con mi grupo de amigos de confianza, me voy a reunir con mi familia y en mi familia somos 5 personas y nos vamos a reunir nosotros. ¿Qué está permitido hacer y qué definitivamente no tenemos que hacer en este tipo de reuniones? En realidad vuelvo al hecho de que si queremos nosotros tener una reunión, debe ser dentro de los límites de las personas con que estamos conviviendo. En este momento, en estas semanas cruciales que están tan cerca de la Navidad y el Año Nuevo, que sea con personas de nuestra total confianza, que sabemos que no han estado con conductas de riesgo que pudo haber hecho que fueran contagiados con COVID-19.
Los ingleses hicieron algo como fue crear lo que se llama una burbuja de confianza. Es decir, yo podría tener una familia de 4, promedio de familias en la área metropolitana son 4 personas, 2 niños usualmente, 2 adultos, y quizás yo quiero pasar un rato con mis papás. Pero si quiero hacerlo, tenía que ser siendo muy conscientes que mis padres usualmente pertenecen a un grupo vulnerable y que ellos no han estado saliendo muy probablemente, y por el otro lado, yo no estoy en un grupo de riesgo que tuve un contagio y creo esa burbuja, entonces digo, vamos a pasar una reunión y vamos a pasarla en conjunto, pero estoy completamente seguro de que no he estado sin mascarilla, he guardado el distanciamiento, he estado lavado manos, ¿verdad? Que es lo práctico. Y si puedo confiar en eso, podría crear esa burbuja, que es el principio que menciona. Si esa burbuja pasa a esos 6 miembros de familia, ya llega a 8 o 9, eso sí yo no lo recomiendo. Porque en esos grupos familiares es donde más alguno va a estar de alguna forma ya expuesto y va a traer el virus y va a generar lo que nosotros queremos. Grandes grupos familiares, aun cuando les digan que en lugares abiertos, porque no solo depende estar en un lugar abierto por ventilación, depende si yo me acerco, si yo estoy muy, como les digo, la gente quiere abrazar, quiere besar, quiere agarrar a su nieto, es inevitable en el ser humano. Entonces, esa burbuja y esa alternativa es algo que existe, si estamos hablando de alternativas, pero que debe ser muy disciplinadamente y muy cuidadosamente, digamos, identificado estos grupos que yo voy a hacer y quienes pueden entrar a mi burbuja de seguridad. Pero más allá, yo como epidemiólogo creo que tampoco no podemos, esta es una época muy importante para la economía del país. Y no podemos obviar el aspecto de que tiene que existir también un movimiento de economía. ¿Y en qué se mueve? Alrededor de ventas de comida, de compra de regalos y de compra. Eso nos lleva a 2 ambientes más que suceden. O voy a un centro comercial o la otra es que voy a un convivio. Si yo puedo adquirir los aspectos, todo lo que pueda, o digamos en internet, cómprenlo en internet o por llamadas, que se lo lleven, ¿verdad? Y desinféctelo bien. No necesita ir a exponerse a un centro comercial que sabemos, hay centros comerciales que no respetan los aforos y no solo el centro comercial, sino que también la gente no respeta los aspectos relacionados a distancia. Y si usted quiere tener un convivio, haga un Zoomvivio si quiere, ¿verdad? Puede hacer un Zoomvivio, Zoom es un paquete, puede hacerlo con cualquier otro paquete, compre la comida para que se las lleve a todos los familiares, haga su reunión en Zoom y todos comen al mismo tiempo, envíele los regalos por cualquiera de las mensajerías que existen y creen ese espacio. Pero no lo creen desde el punto de vista físico, creen lo virtual, creen el momento y de tal manera hasta lo pueden grabar, hasta pueden tomar fotos, pueden crear toda una memoria basada simplemente en los aspectos virtuales. Claro, esto es un poco más frío, pero es lo que toca en este momento para poder lograr mantener un ambiente de bioseguridad en nuestras casas, porque recuérdense, inmediatamente esto inician las clases. Entonces, cualquier exposición que hagan ahorita va a afectar también después las clases. Tiene repercusiones en poco tiempo. Perfecto. Ajá. Sí, y precisamente en las últimas semanas hemos visto que ese relajamiento social que ha existido lo hemos visto en las calles. No vamos a ir muy lejos en el sector de la zona 1, que es donde se encuentra ubicado el Hospital General San Juan de Dios. Hay un área muy comercial como es la Sexta Avenida. Y este fin de semana se ha dado que las calles han estado pues aglomeradas, se nota que el tráfico ha subido de una manera considerable. Esto denota que los guatemaltecos de una u otra forma han pues no, si no bien hecho caso omiso a las recomendaciones, pues las han relajado y esto ha causado que ellos salgan con mucha más libertad a las calles y realizar justamente lo que usted mencionaba, a realizar compras, a comer a restaurantes y muchos lugares, pues el tema del aforo, que ha sido uno de los que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha cuidado más, pues sí lo han descuidado un poco. También está la parte de en qué momento una persona que estuvo en este tipo de reuniones, que no hizo caso a que se fue a un convivio, en qué momento esta persona tiene ya la certeza o tiene, cómo puede detectar él que sí siente algún síntoma y se tiene que acercar a la red de salud a realizarse un hisopado.
porque sabemos que el Departamento de Epidemiología del hospital pues ha tenido a su cargo pues la vigilancia epidemiológica y ha sido pues el encargado de realizar los hisopados que son los que han mantenido hasta cierto punto el número de pacientes a como lo tenemos ahora. Pero, ¿por cuál es la causa por la que las personas se acercan más a hacerse el hisopado? Muy bien, esta es una excelente observación y pregunta. Bueno, tenemos que entender un aspecto muy importante relacionado al tema del hisopado. Yo siempre le explico que el médico, quienes conducimos la parte diagnóstica en un paciente, y los epidemiólogos que estamos aquí, tenemos la mayoría la ventaja de ser médicos. Un epidemiólogo no necesita ser médico, pueden haber matemáticos, pueden haber cualquier tipo de personas o enfermeros, pueden ser epidemiólogos. Pero la ventaja de ser un médico epidemiólogo es que nosotros somos entrenados primero para guiarnos por la clínica de un paciente. Entonces, la clínica nos dice si es necesario hacer una prueba confirmatoria con un laboratorio. Desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos sabido de que si alguien es un caso sospechoso, ¿de qué manera es sospechoso? Uno, tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, esos tres elementos esenciales, y estuvo cerca de algún contacto, se le considera sospechoso y debe realizarse un hisopado. ¿Sí? Recuerden, en nivel global no existen aún suficientes pruebas para hacer diagnóstico. No hay suficientes pruebas. En país no hay suficientes pruebas para todos. Si de pronto hubiera un repunte, no vamos a tener suficientes pruebas para todos. Entonces necesitamos basarnos en la clínica para establecer un hisopado. A veces la gente esto no lo entiende. Ellos piensan que lo que viene en un hisopado eso es lo que me da. Pero hay que recordar que el hisopado puede dar un falso negativo, que es lo más frecuente, e incluso puede ser un falso positivo, lo cual es infrecuente, pero se puede dar, ¿verdad? Lo que nos da más problemas es el falso negativo, porque se puede llegar a contagiar. Entonces, en diferentes épocas, la gente cuando comenzó el COVID-19 venía porque o traía síntomas o había viajado a algún lugar y estaba entrando de algún lugar donde había la posibilidad de haber tenido el contacto con el SARS-CoV-2 antes de que entrara. Esto luego fue mermando, pero más recientemente, cuando se empezó a abrir, en 1 de octubre, las actividades un poco más, la gente también iba a empezar a fluir hacia migrar y viajar, empezaron a querer venir a hacer hisopados para viajar. Pero en un sistema público no estamos para hacer hisopados por viajes, ¿verdad? Eso es, no es eso la razón. Sin embargo, eso fue uno de los aspectos que vino. Otro de los aspectos era, digamos, el que se hacían hisopados por trabajo. Tampoco es una de las situaciones que tenían, que fue otra de las tendencias que hubo, digamos, en los meses entre octubre a noviembre. El más reciente, o ahora la razón más reciente, es porque la gente sí ha estado expuesta. Ya viene otra vez el aumento debido porque dijo la mayoría, fíjese que tuvimos una reunión, fíjese que tuvimos un contacto, supimos recientemente que mi tía, mi hermana en la reunión familiar estaba positiva. Y eso es lo que está haciendo ahorita y está empezando a elevar de una manera considerable el número de hisopados de aquí. Ahorita, en este momento. Era precisamente lo que queríamos tener mucho cuidado, porque evitando las reuniones no necesitamos hisopados, pero como se van a reunir y no cumplen con el aforo, ni tienen burbujas, ni utilizan otros medios, entonces terminamos teniendo que hisopar y buena proporción de estos se vuelven positivos. Seguramente. También lo que mencionábamos y lo que usted mencionaba hace un momento tenía mucha relevancia en el cuánto era el porcentaje que se realizaba de pruebas. Porque al principio se tenía que, bueno, yo estoy trabajando, soy de la parte de las personas que se quedaron laborando porque hubo un gran porcentaje de guatemaltecos que lamentablemente, pues por tema de la pandemia dejaron de trabajar, pero estos requerían esa prueba. O sea, el patrono les indicaba que para poder presentarse a laborar necesitaba saber que él era negativo de COVID. Y el problema se daba en que, por ejemplo, venía la persona
con el permiso de su trabajo, a hacerse el hisopado. Se realizaba el hisopado porque tenía tal vez síntomas como tos, tenía fiebre, y luego de esto no tenía un aislamiento sabiendo que pues vino a hacerse un hisopado. Posiblemente podía ser positivo, pero esta persona regresaba a su trabajo. Esto se convertía, o esta persona se convertía en un potencial, un potencial positivo que podía infectar a los demás. También, teniendo en cuenta que pues a partir de octubre en adelante se sumó a esto la época fría, el calendario epidemiológico nos marcaba que lo que se venía se tenía más frecuente eran las tos, que podía haber afecciones respiratorias, y muchas veces estos síntomas se confundían con este virus. Ahora, ¿cuál sería el síntoma principal con el que yo digo, esto no es una gripe, esto no es un resfriado común, es un probablemente coronavirus y yo por esto tengo que ir a hacerme el hisopado? ¿Cuál sería ese síntoma que marca la diferencia entre un positivo de COVID o un potencial COVID a una enfermedad común, como le podemos decir? Bueno, en relación a esta pregunta no existe una diferencia sintomatológica entre las gripes comunes que llamamos y lo que puede ser COVID-19. No. Eso es, o sea, si queremos llegar a poder decir esto caracteriza específicamente a nivel global, lo que está en la literatura. Hablábamos recientemente que existen hasta 60 síntomas que tienen la capacidad en un momento dado de ser utilizadas para poder llegar y decir, bueno, o tratar de caracterizar. Y se ha tratado de caracterizar esto a nivel global, ¿verdad? Recordemos que en medicina la evidencia es muy importante, por eso hay lo que se llama medicina basada en la evidencia, y esto viene de estudios que son hechos apropiadamente como para poder decir, este síntoma es apropiado. No existe al momento un estudio en curso que diga, este síntoma hace la diferencia. Es decir, una vez me llega el paciente tiene síntomas de una infección respiratoria aguda, que es básicamente donde se engloba, y sobre esa base, y dado que sea una pandemia, ahorita sospecho primero en COVID-19. Le hago la prueba y descarto cualquier otro. Así que todos, nuevamente, tos, fiebre, disnea, son los que normalmente, y eso está en un resfriado común. Dejando eso por un lado y hablando acerca de los extraordinarios médicos que se encuentran acá, que en el Hospital General San Juan de Dios, en la emergencia, que han tenido la oportunidad de ver, digamos, el doctor Enrique Pérez, por mencionar uno, me hablaba de que nosotros fuimos uno de los primeros grupos a identificar que la pérdida del olfato era uno de los signos que con más frecuencia se mencionaban que estaban asociados a lo que era SARS-CoV-2. Entonces, si usted tiene una pérdida de olfato, está uno pensando en SARS-CoV-2, pero pensando porque también es una afección que puede verse en SARS, no necesariamente en SARS-CoV-2. Pero ahorita es uno de los signos que pueden existir la pérdida del olfato, por ejemplo. ¿verdad? Por mencionar uno. Por mencionar uno, pueden haber otros, pero en realidad la sospecha se da sobre la base de la epidemiología, es decir, la curva epidemiológica me está diciendo qué es lo que está pasando y ahorita es COVID-19. Aunque uno diga, y es frecuente porque la mayoría de personas vienen y dicen, es que yo lo que tengo es una gripe, y mire, y no piensan en COVID-19, quieren negar, es algo antropológico muy interesante, porque la gente empieza, sabiendo que existe una pandemia, existe un como negacionismo de las personas, es decir, no, eso no es, esta es una gripe, yo no voy a tener eso, porque le tiene terror saber de que pueda tener COVID-19. Y nosotros, desde el punto de vista médico, epidemiológico, lo primero que decimos, bueno, esto es COVID-19 hasta que podamos descartarlo, ya sea clínica o con el uso en todo caso, de un instrumento como son técnicas de laboratorio u otras técnicas que existen. Ya, y los guatemaltecos, una de las herramientas que tienen más a la mano para poder pues, prevenir el contagio del COVID-19 es el uso de la mascarilla, que es uno de las primeras recomendaciones que se dieron no solamente a nivel Guatemala, sino a nivel internacional. Vemos países que incluso utilizaban la mascarilla mucho antes de que esta pandemia existiera, pero esto ya era por temas ambientales, temas de contaminación. Pero también vemos que
luego del relajamiento social que hemos platicado ya anteriormente, muchas personas o no la utilizan de manera incorrecta, o simplemente reutilizan las mascarillas por muchos días. Sí. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta a su expertise de epidemiólogo de cómo una persona tendría que utilizar una mascarilla y cuál sería la mascarilla correcta para poder evitar de manera más extensa el contagio de COVID-19? Bien, esta es una pregunta que de por sí podría llevarnos al menos una hora de hablarlo por la literatura establecida, por todo lo que conlleva en una mascarilla. Pero hablemos simplemente de tal vez unos 3 elementos que tenemos que circunscribirnos. El uso de la mascarilla es clave, pero la gente pasa por alto de que la mascarilla solo alcanzará tal vez un 76% de la protección real, porque el otro 23%, para no hablar de un 100%, necesita tener cubiertos los ojos. La mascarilla es excelente, pero necesitamos tener cubiertos los ojos porque estas son otras mucosas donde puede entrar el contacto de las gotitas y la gente no se percata muchas veces de que lo estoy yo cubriendo. Primero, estoy tratando de evitar, pero también exhalar las gotas que llevan el virus e inhalarlas. Pero la absorción puede ocurrir también de los ojos. La efectividad es mucho mayor, es decir, alcanzar el objetivo de tener una protección real cuando tengo una protección facial total que incluye la mascarilla. O sea, la mascarilla no debe ser usada sola. Ya pensando qué tipo de mascarilla voy a usar, hay muchas variables, pero lo primero es qué actividad hago. Si es una actividad de riesgo o no es una actividad de riesgo. En el sector de nosotros, como es el médico, es claramente la N95 que debe ser utilizada, sino KN95 que tenemos, ¿verdad? Y esto puede ser, también se pueden utilizar respiradores, por ejemplo. Lo que sí deben tener mucho cuidado los médicos, que no los he visto mucho, pero hay, que utilicen mascarillas que tienen válvulas. ¿Por qué? Porque las válvulas pueden sacar, nos cubren a ellos, pero pueden sacar, digamos, en sí partículas. Entonces, eso hay que cubrirlo, o es mejor no usarlo. Las personas en la calle utilizan más mascarillas de telas o utilizan mascarillas que normalmente son quirúrgicas como la que usted está utilizando. Entonces, el punto principal aquí es que si yo puedo conseguir una de tela o una, digamos, de mascarilla, utilice una mascarilla. Eso es en general porque usar la mascarilla es mucho mejor. Si puede ser una quirúrgica, lo importante es utilizarla y poderla recambiar cada cierto tiempo, ¿verdad? Un tiempo ideal es 3, 4 días, pero sabemos que a veces la gente no tiene o no consigue, ¿verdad?, poderla hacer y con el debido cuidado. De hecho, la mascarilla se debería cambiar en cada hora, que puedes, cada 8 horas, dependiendo del uso que tiene. Pero, digamos, si yo no puedo hacerlo, bastará que yo la utilice y me la ponga con la frecuencia en que yo voy a estar expuesta en un lugar cuando no es personal de salud. El tema de utilizar de tela baja mucho porque tiene microporos por donde pasa muy bien, entonces no va a filtrar. El hecho de que tenga el KN95 o N95 está hablando de un nivel de filtración que nos permite evitar la entrada por el tamaño de las partículas que tenemos, pero en una tela no lo sabemos, ¿verdad? Protege sí, pero no es lo ideal. Y un elemento también muy importante en el uso, especialmente con mis colegas, yo mismo lo he sufrido bastante y tuve que recibir tratamiento, es que al usarla por mucho tiempo, como lo hacemos, porque no debemos estarla quitando, no tenemos que tocarla, ¿verdad? Que es el manejo, porque se toca hacia adelante donde está el área contaminada, es que el uso de esta mascarilla nos causa lesiones en la piel. Y entonces tenemos la necesidad de ver dermatólogos. Y yo incluso he tenido la oportunidad de hablar acá con dermatología sobre estas posibilidades cuando por el uso se necesite de algún momento dado de que se puedan llegar y se puedan abocar para poder lograr
digamos, una evaluación los médicos, porque esas son puertas de entradas a infecciones, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Y como le digo, en mi caso tuve digamos, una infección que fue necesaria tratar con mi dermatóloga, con la finalidad de poder lograr controlar por el uso Cualquier contagio ampliado. Entonces hay que tener el tipo de mascarilla, va muy de la par con utilizar escudo facial, con el hecho de que depende del tipo de riesgo que yo manejo, sabiendo que puede ser de bajo riesgo si utilizo de estas solamente de tela, y finalmente de que su uso requiere el cuidado de los aspectos de la piel también, ¿verdad? Para tenerlo en mente, para evitar infecciones que puedan ser potencialmente difíciles de controlar. y lamentablemente en muchas situaciones se dan situaciones que hay personas que vuelven el uso de la mascarilla una moda. Sí. Porque ya luego vemos en la calle y vemos que va alguien con su mascarilla, con un estampado navideño. O por ahí aparecen alguna mascarilla que hasta le pusieron algún adorno. Definitivamente este tipo de mascarillas pues no serían recomendables para utilizar porque creo que valdría la pena que la población guatemalteca conociera que no puede sacrificar su salud por seguir un estilo o por tener una moda. Porque en Navidad se puede dar esta situación, se puede dar también en Año Nuevo, se puede dar más adelante, sabiendo que pues viene también la época escolar, los niños van a querer ir con su mascarilla, tal vez luciendo algún tipo de diseño, lo cual pues es totalmente no recomendable por parte de ustedes, ¿verdad? Ahora, asumiendo que, bueno, terminaron las fiestas de fin de año, nos fuimos, priorizamos el círculo de amigos, estuvimos 4 o 5 personas, me reuní solo con mi familia, pero a pesar de eso, resulto positivo de COVID-19. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Soy positivo yo? ¿Es recomendable que toda mi familia se haga un hisopado a partir de eso? Bien, es una excelente pregunta. En realidad volvemos al tema de la parte clínica. Sí, o sea, la persona que ha tenido una situación de contagio debe primero informar a los familiares para que inmediatamente se aíslen. Esa es la idea, ¿verdad? Y no saltar al uso de medicamentos inmediatamente. Yo eso sí le rogaría mucho, el hecho del aspecto de tener cuidado, que a veces uno viene, sabe que estuvo en contacto y empieza a tomar medicamentos, porque nos quita un armamentorium o herramientas que podemos utilizar para poderlas manejar y prescribirlas digamos, con nivel de inteligencia a los pacientes, niños y adultos por igual. Pero si yo lo primero que tengo que hacer es aislarme, autoaislarme. Y el segundo espacio, si tengo familiares, estuvimos abajo con los hisopados, definitivamente tengo que considerar hacerme un estudio. Así que tienen que acudir a uno de los centros que tenemos, como aquí en el lado de Capere, del hospital. Aquí se evalúa y dependiendo del nivel de riesgo que hubo, pues entonces se decide si es apropiado sacar, porque como le repito, ya para el punto en que estamos, en que se ha estado empezando a elevar considerablemente la demanda del uso de hisopados, hay que hacer un uso racional de ellos hacia las personas que realmente pertenecen a un riesgo. Es decir, si dentro de ese gran grupo, habían adultos y niños de los familiares, vamos siempre a priorizar a los adultos más que a los niños, ¿verdad? No vamos a decirle hágase a los niños si los adultos todavía no han salido positivos, porque los adultos arriba de 60 años de edad es una población vulnerable. Mire, me fui a reunir y mi mamá estaba con cáncer y le están dando tratamiento. A esa persona no hay que dudar porque hay que hacerle un hisopado y también contar cuánto tiempo debe que ser el hisopado. El hisopado básicamente tiene 10 días para realizarse desde el momento en que hubo el contacto inicial. Más allá de esos 10 días baja la posibilidad de que se detecte, ¿verdad? Entonces, los días 2 al día 8 diría yo que son clave. Si fue más allá del 14 día, ya no es muy posible que vaya a salir una de las pruebas, ya sea antígeno o PCR positivas. Así que, y además, nosotros ahora tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que tienen positivos,
pero que habían sido positivos en meses anteriores y pueden ser positivos que ahorita sigan siendo positivos porque hay gente positiva en hisopados a largo plazo. Pero de hacerse un hisopado, se pueden venir y normalmente se recomiendan a los grupos más vulnerables, personas de edad, personas con comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión, especialmente aquellos que están en condiciones delicadas, personas con cáncer, que a ellos haríamos antes, por ejemplo, que hacerlo a un niño necesariamente, aunque le tenemos que prestar atención ahora con esto del síndrome de Kawasaki, pero en general lo que buscamos es poder realizar las pruebas a quien realmente pertenezca a un grupo de riesgo que pueda tener la mayor probabilidad de complicarse. Ahora, y acaba de usted mencionar algo bien importante, los adultos mayores. En muchas ocasiones, pues hemos escuchado que los adultos mayores se sienten como marginados, porque siendo esta una población vulnerable, muchas personas se han alejado de ellos. Claro, con el objetivo de no provocar un contagio, que esto pueda tener una complicación mucho más fuerte y que esto pueda llevar a un extremo que pueda ser incluso la muerte. Pero, ¿hay alguna recomendación puntual que usted pueda brindar para, para poder atender a esta población vulnerable sin que se sientan ellos como marginados por parte de sus familias? Bueno, vean, en mi experiencia ahorita, Guatemala tiene una característica muy linda, muy especial de su gente en relación a las personas de edad, por distintas razones. Una de las principales es que muchas de las familias dependen precisamente de los abuelos, que son de la tercera edad, para poder llevarlos al colegio, irlos a traer, prepararlos. Es que por eso mencionaba en un momento dado que las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista y han venido cuidando a los papás. A diferencia de Europa, en Europa y en Estados Unidos, este grupo fue de la más alta mortalidad precisamente porque llegaban las personas contagiadas a estos lugares donde los tienen, que se llaman asilos normalmente, y donde hay una gran cantidad y de pronto tenían la situación de que se contagiaban en una forma de cadena. Ahí es, y eso es lo que hacía que hubiese tan alta mortalidad, y sigue siendo la situación de la alta mortalidad en un momento dado en este grupo poblacional en otros países. En Guatemala he visto que los resguardan mucho. Es porque están viviendo normalmente en la casa con las mismas personas o viven a la par, porque son parte de la dinámica, solo que los están resguardando, no están en asilos, la gran mayoría están en casa día a día comiendo y los tratan de proteger un montón. Ahora, lo que sucede, eso sí, y que han dicho las estadísticas en Guatemala, publicadas por los entes oficiales, obviamente, es que si el paciente que llega a contagiarse por COVID-19 y viene con un cuadro un poco más severo de lo que se mira, un cuadro severo crítico, ese paciente tiene alta probabilidad de morir. O sea, no es frecuente, pero sí es el tipo. Y esto tenemos que tener muy en mente ahorita, porque como el relajamiento y la flexibilidad que estamos teniendo, no podemos descuidar de que si ese paciente de tercera edad yo lo contagio, la probabilidad de muerte es mucho más elevada que otros distintos grupos que tenemos. Entonces, en lo particular, la recomendación con ellos es seguir las medidas de resguardarlos, ¿verdad? Y recordar que ellos son parte de la dinámica. Y más que marginados, pues hay que, nuevamente, lo que hablábamos, medidas del cariño virtual, tratar de generar los mecanismos. Muchos tienen dificultad que no los pueden ver porque no saben cómo utilizar un celular, pues tratar de encontrar una manera de que puedan utilizar un celular o alguien les pueda enseñar como un celular con la finalidad de que ellos puedan entrar en contacto por lo menos visual, que es lo que más les interesa, enviarles fotografías, enviarles cosas por vía, si es posible, mensajería, de tal manera que ellos puedan tener no un contacto real por el momento, porque vendrá el momento en que tenemos contacto, pero por el momento hay que explicarles, y muchos de ellos entienden muy bien por qué razón esto está pasando, más de lo que nosotros, ¿verdad? Claro. Doctor, de esta forma agradecemos nosotros de verdad todos estos consejos y conocer realmente a fondo cómo es que nosotros podemos llegar a manejar este tema del COVID-19 de una manera un poco más consciente para que en esta época no se dé
pues no se den los contagios masivos y menos se vean afectadas personas que están a nuestro alrededor, que al final, pues estas fechas son mucho, como usted lo mencionaba, para compartir en familia. Y yo creo que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a la gente, a las personas en general, es cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidar para que nosotros no seamos ese foco que les va a provocar a ellos más adelante tener una complicación de salud que al final los pueda llevar a algo mucho más delicado. Doctor, ¿alguna recomendación general a la población guatemalteca y a nuestros amigos que nos sintonizan en esta transmisión del Hospital General San Juan de Dios? ¿Alguna recomendación general que sea puntual y que usted diga, esto puede ayudar a detener el contagio masivo de COVID-19? Bueno, gracias por la oportunidad para hacerlo. Número uno, no nos reunamos en esta Navidad y estos convivios. Esta es una época para pensar realmente la esencia de quiénes somos como seres humanos y del amor que debe existir entre nosotros. Parte del amor a veces es un distanciamiento. Parte del amor a veces es protegernos a través del uso de mascarillas. Parte del amor va a ser en un momento dado, pues incluso si yo tengo que entrar en contacto con una persona, lavarme las manos, pero en este momento el mensaje es no nos reunamos, no hagamos ese convivio. Si lo teníamos pensado, no lo hagamos, porque ahorita no es el momento apropiado para hacerlo. Vendrán, estamos luchando, hay toda una comunidad científica, estamos aquí también desde el Hospital General San Juan de Dios trabajando como una comunidad científica para encontrar soluciones que coadyuven a que se reúnan nuevamente las familias. Por eso prestamos los servicios y estamos aquí para ustedes, pero el mensaje es no hagan esos convivios ni reuniones, porque no es algo bueno para ustedes. Y yo con esto dejaría mis palabras y mi agradecimiento nuevamente por esta maravillosa oportunidad de compartir esta entrevista. Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad de compartir con el doctor Edwin Calgua. Él es médico epidemiólogo clínico que actualmente labora en el departamento de epidemiología de este hospital. Con esto nosotros terminamos esta transmisión con el objetivo de que la población guatemalteca conozca y tenga esas herramientas las cuales puede utilizar para poder ser ellos unas personas que no contagien el COVID-19, para poder ser esa población o ser parte de esa población que no es un factor de riesgo para los demás. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, puedan hacerlo en este video. Nosotros con mucho gusto, si es necesario, podemos volver a replicar este tema porque sabemos que es de importancia para la población. Desde ya los invitamos a que puedan seguir estas recomendaciones y que con esto ustedes puedan disfrutar a su familia de una forma diferente pero segura. Les agradecemos su sintonía. Hasta la próxima.